El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Yecha Torres nos amplía.
El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión una ciudad santuario, las expectativas. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Echa Torres nos amplía.
El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. El presidente Trump adelantó en su discurso de toma de posesión que firmará al menos una decena de políticas relacionadas con el tema migratorio. En Filadelfia, una ciudad santuario, las expectativas son muchas. Richa Torres nos amplía. Ilmason zerotasti sasnumos savitat gepsgesaloiraut nasradisanu aifle dalifme boiro tarima metneoxadan salersaktilo pedanesen anuksonem laramri feknoisse sopedamot dedos ruxidus neot naledamos etne disera Ilmason zerotasti sasnumos savitat gepsgesaloiraut